¿Qué piensan ustedes? Pues yo digo que es una condición natural porque por naturaleza tienen la necesidad de buscar alimento y no tienen ninguna intención de causarnos ningún daño, pero para buscar alimento lo generan. Ajá, es una actitud de sobrevivencia. El hecho de que estas presencias dentro de la plantación no es presencia dentro de la plantación, sino que son parte de toda una creación que existe ahí. Ustedes han de saber de que en la Biblia, durante la creación, Dios creó primero todos los animales. Dios creó primero todo el ambiente. Suelo, agua, bosque, fauna. Todo lo creó. Y lo creó con armonía. Cuando digo de armonía es de que todo encaja con todo. Y luego puso al hombre. Creó al hombre y lo puso para que tuviera oportunidad de administrar todos los recursos que él había creado. O sea que todo forma parte de un engranaje de la creación. No sé si ustedes ya estudiaron ecología, pero dentro de los conceptos de la ecología, los ecosistemas prácticamente tienen eso, toda una serie de engranajes que giran sistemáticamente y que la ausencia de uno o la eliminación de uno genera un solo trastorno. Y que cuando esa especie que sea eliminada genera un solo trastorno, el balance ecológico se pierde, ya no es el mismo. Entonces, cuando hablamos de plagas, entendemos que atacan, causan daño y causan efecto negativo. Pero, como ellos no están actuando con premeditación, prácticamente forman de ese contexto de engranajes. No es una actitud humana el desplazarnos de mi plantación. Desde el punto de vista de que realmente la condición de presencias de vida que a mí puedan estarme causando daños dentro de mi plantación, tiene un efecto relativo. Y ese efecto relativo es de que si realmente me causan o no daño, hasta dónde me causan daño y cómo puedo evitar que el daño sea realmente económico. Porque prácticamente lo que están haciendo esas presencias de vida es tratar de convivir. Y dentro de esa convivencia, la plantación que establecí forma parte de esa convivencia. O incluso puede ser un pequeño ecosistema en el cual se van a dar una serie de interrelaciones entre todos los seres vivos. Entonces, el cuidado que se ha tenido en la actualidad de nombrar plagas. Antes se llamaba plagas solo a los insectos, enfermedades a los hongos, bacterias y virus, y malezas a las que estaban causando daño de carácter vegetal. Ahora plagas se llama todo ese conjunto, media vez genere un daño, como alguien mencionó aquí, un daño realmente económico. Desde el punto de vista ya la búsqueda de, por decirlo así, de formas de combate ya se ha reducido. Originalmente, recuerdo que cuando
Cuando yo estuve trabajando para el Ministerio de Agricultura en calidad de perito agrónomo, se nos preparó, así como recuerdan ustedes la Revolución Verde, se nos preparó de tal manera que nosotros conocíamos teóricamente todas las plagas y todos los pesticidas que podían combatir esa plaga. Las empresas como la Bayer, la Cianamid, la Pfizer, la Monsanto, la DuPont, nos entregaron cantidad de ¿cómo se llama?, de información técnica para poder entrarle a trabajar a la producción e incrementar la producción agrícola. Ustedes se dieron cuenta también en la plática, la contaminación ambiental ha llegado a tal extremo de que ya casi no podíamos decir, no tenemos derecho a retorno a condiciones sanas. Tenemos que estar conviviendo con un ambiente totalmente contaminado. Pero ahora, el concepto de plaga nos lleva a reducir el uso de medidas químicas para evitar continuar la contaminación del medio ambiente y utilizar única y exclusivamente actividades que no sean dañinas para la gente en general y para el medio ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, se ha creado este elemento de identificación de plagas, con las cuales nosotros podemos conocer todo un proceso de vida de cualquier plaga que pueda ocurrir y poder manejarla, administrarla bajo condiciones que estén sin causarnos mayor daño. Entonces, este término de identificación de plagas nos permite establecer o conocer las diferentes etapas de desarrollo del supuesto ser viviente que nos está causando, que nos pueda causar algún daño. Entonces, por ejemplo, si hablamos de insectos, hablamos de conocer las formas de reproducción, las etapas de desarrollo, si son enfermedades, qué sintomatología están presentando dentro de la plantación, si son manchas, quemaduras, desecaciones. Hay muchas de estas cosas, de estos síntomas que algunos insectos provocan y que confunden posiblemente entre la identificación de la presencia de un hongo, de una bacteria, contra la presencia de un insecto. Sin embargo, hay otras características muy importantes, como por ejemplo, cambios de coloración, olores o malformaciones que ya no solamente identifican a los insectos, sino que también a la presencia de bacterias u hongos. También esto nos permite poder identificar el sexo de estos bichos, si son hembras, si son machos, y cómo determinar las épocas y los lugares en donde ocurren los actos de reproducción, en donde colocas los huevos la hembra, qué tiempo se le está dando a la etapa en que pueda eclosionar ya ese huevo, y luego ver los cambios que pueda tener a lo largo de su vida hasta llegar nuevamente a la época de reproducción. También podemos conocer sus hábitos de alimentación de acuerdo a sus órganos de alimentación, si son chupadores, si son mastucadores, si son lamedores, incluso si son voladores, si son saltones o son corredores, de acuerdo pues al comportamiento de ellos ya dentro de la plantación. Desde ese punto podemos evaluar la incidencia que va a tener esas formas de vida dentro de la plantación, determinando los umbrales económicos,
determinando las características del daño o del supuesto daño que puedan estar causando. ¿Cuánto daño ya cuantificado pueden estar generando? Si la cantidad de bichos presentes realmente es considerable. Ver si ya está atacada toda la plantación o solamente en puntos focales y cómo llevar controles para poder monitorearlos. Finalmente, pues podríamos decir que todo eso nos puede llevar a la aplicación de algunos métodos de control, ya sea de carácter químico, mecánico, orgánico, biológico, o métodos combinados, o métodos alternos, o bien, si mejor pudiéramos, establecer un manejo integrado. Es ahí pues en donde ya la metodología moderna del manejo de las plagas, si se dan cuenta, ya no se llama control, sino que se llama manejo. Porque realmente dentro del proceso de vida, de los engranajes ecológicos que ya mencionamos, que están establecidos desde miles de años, se mantenga. Entonces, de tal manera de que se han establecido mecanismos mucho más humanos, por así decirlo, mucho más pensados que agarrar un equipo de bombeo, de aplicación de pesticidas, rellenarlo con cualquier producto y aplicarlo, como ocurría antes. Ahora ya hay más sensatez en ese proceso. Por lo tanto, pues se han establecido algunos pasos para el manejo integrado. El primero, pues como ya lo vimos, es la identificación de la plaga. Conocer sus ciclos vitales y si existen o no otras formas de vida que puedan controlarlo a través de lo que llamamos control biológico. Establecer muestreos y sectores para evaluar la presencia realmente de la plaga. Establecer un espacio, un umbral de acción que sea de carácter económico, si en caso está generando daño económico, o con concepto sanitario, es decir, queremos una plantación de cero plagas, o bien si queremos certificar nuestra producción. Desde el punto de vista, pues también hay procedimientos específicos para ello. Luego, podemos establecer la forma en que vamos a generar un control sobre la plaga. Hay controles de carácter mecánico, controles de carácter biológico, controles de modificaciones de las poblaciones, ya sean tomando en cuenta depredadores o parásitos, control de inundación, control por medio de la inoculación, siempre incluyendo pues depredadores, controles químicos y dentro de todo eso considerar la evaluación de todos esos controles. Desde el punto de vista también se ha creado una pequeña guía técnica. No está completa aquí porque existen elementos actualizantes que están constantemente mejorándose o ampliándose. Entonces, ese sería el listado, el primer listado de las actividades que podemos tomar como guía. Entonces, parte de esto es el cálculo de poblaciones. Este cálculo de poblaciones incluye poblaciones de plantas totales y cuántas han sido afectadas. Cuánto de la plantación está todavía en condiciones de poder ser rescatada. Calcular las pérdidas que están generando esas plantas que están dañadas y establecer algunos métodos y técnicas de muestreo para garantizarnos de que realmente lo que está ocurriendo es lo que hemos visto. Y entonces ya podemos establecer sistemas de registro y de control que deben de ser de carácter sistemático durante todo el tiempo de la producción y establecer realmente los diseños económicos y
los umbrales económicos de las diferentes plagas. En ese sentido, pues todo el proceso que se pueda llevar va dirigido al control y manejo, no a la eliminación y el exterminio. Son conceptos diferentes, porque ahora ya no miramos, ya no analizamos de que la presencia de un ente, de un ser viviente dentro de la plantación pueda realmente causar un daño, hasta no evaluar que realmente está causando. Y ahí asumir todo tipo de controles para poder reducir el daño o evitar que siga avanzando. En la antigüedad, pues lo que se hacía era buscar el exterminio total a fin de mantener una población lo más sana posible. Y claro, la mayoría de los productos no eran de carácter preventivo, sino eran de carácter emergente. En la actualidad, pues todos los controles que se puedan seguir tienen un carácter preventivo. Bien, esto es a gran esbozo el tema de control de plagas y enfermedades. Entonces, no sé si ustedes dentro de lo que conocen pueden aportar algo, pueden preguntar o pueden comentar parte de este tema. Tenemos abierto la pantalla 5 minutos para ese tipo de aportes, preguntas o comentarios. Por mi parte lo hice. Perfecto. ¿Quién más iba a hablar? Ingeniero, digamos, una pregunta, si en una plantación tenemos problemas de ratones, topos o así, tipo de roedores, ¿qué tipos de manejo se toman a medir? Sí, de hecho, como estos animalitos están considerados también como parte del ecosistema, prácticamente nosotros hemos invadido su espacio. También se le da un tratamiento con manejo integrado. Hay medidas de control, medidas de alejamiento, incluso, por ejemplo, tener presencia de algún depredador sobre ellos, y eso puede generar de que se ahuyenten. Entonces, sí se maneja igual que cualquier insecto, que cualquier hongo, cualquier bacteria, debe de manejar igual, ¿no? Los roedores tienden a normalmente alimentarse de las raíces de las plantaciones, y, y es un daño bastante severo, porque prácticamente la planta tiende a morirse, ¿no? Y hay mecanismos específicos para poderlos controlar. Entonces, se manejan igual, ¿no? No hay diferencia. Siempre mantener el control de que la población no cause el daño que realmente debería causar, ¿verdad? Esa sería la búsqueda, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a descansar unos 10 minutos y regresamos nuevamente para el siguiente y último tema. Está bien, ingeniero. Perfecto.
Muy bien, muchachos, vamos a dar inicio nuevamente entonces al último tema de este módulo. Quisiera que todos pusieran su manita ahí para reconocer que por ahí están. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Bien. Me faltan algunos. Matul, está bien. Perfecto. Kender Kamei. Jaime Gaitán. Luz Guzmán. Bien, entonces vamos a darle continuidad al tema, el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Bien, entonces el tema que vamos a trabajar de hoy son prácticas de conservación de suelo en el establecimiento, para el establecimiento de una plantación frutal. Quisiera que ustedes vieran la imagen que aparece en este momento ahí en sus pantallas. Quienes tienen computadora pues lo verán más grande, mientras que están trabajando con teléfono tendrán menos apreciación. Pero este corresponde a la fotografía de un bosque natural. Digo un bosque natural porque veo características que eso da la idea de que es un bosque natural. Características como cuáles. Una sería de que se encuentran árboles de diferentes diámetros dentro de la fotografía. Desde árboles ya desarrollados de gran diámetro de su tronco, y otros, así como que está aquí cercano a mano izquierda, de menor diámetro. Pero también encontramos ahí chaparros guamiles y lo característico que es, hay una plantación, mejor dicho, hay cubierta vegetal sobre el suelo. Entonces, sí da la impresión de que existe un entorno ecológico, un ecosistema dentro de ese bosque. Por eso lo considero como un bosque natural o un bosque regenerado naturalmente. Si alguno de ustedes anduviera caminando por algún campo y empezara una lluvia copiosa, no hay vivienda cerca, no hay cabañas, no hay refugios humanos, pero vieran este bosque, estoy seguro de que ustedes correrían a protegerse de la lluvia debajo de un árbol de este bosque. Y buscaríamos un árbol de este bosque porque nuestra lógica nos dice de que debajo del árbol no me va a caer toda el agua que va a descargar la lluvia, sino que tal vez unas cuantas gotas me van a caer, pero ahí voy a estar protegido del agua. ¿Sí o no?
Sí, ingeniero, se buscaría el árbol más frondoso que se mire, que cubra más. Exactamente. Ahora, la razón por la cual buscamos ahí definitivamente es porque nos va a proteger durante la lluvia. Lógico es de que más de algunas gotas se van a colar y nos van a caer encima. Pero aquí es donde ocurre este fenómeno en unas condiciones como estas, en el cual el bosque ha desarrollado de manera natural. El agua de la lluvia va a empapar, por decirlo así, toda la parte superior de los árboles. Y esta no va a caer directamente al suelo. ¿Cómo se llama? Algunas gotas caerán directamente al suelo, pero en su mayoría serán retenidas por el mismo árbol o los mismos árboles. De manera pues de que toda esa precipitación que estaría cayendo prácticamente empezarían a moverse hacia abajo por la gravedad y a escurrir por las ramas hasta llegar al tronco principal y luego de ahí escurrir hacia el suelo. ¿Cuánto tiempo tardaría ese proceso? No lo sé, pero lo que sí sé es que es un proceso lento, no es un proceso acelerado. De tal manera pues de que el agua no va a caer al suelo de manera con gotas directas, excepto algunas, sino que va a llegar al suelo escurrida por medio de los árboles y no causará ningún daño. Posterior a eso, cuando toque ya el escurrimiento, toque el suelo, va a extenderse en toda la cubierta vegetal y va a irse expandiendo hasta que toda el agua que cayó de arriba se haya precipitado lentamente a través de los árboles hacia el suelo. En el suelo, como vemos, hay cobertura vegetal y prácticamente toda la distribución que se va a hacer el agua va a ser lenta también, procurándose por lo menos 3 formas de movimiento del agua. Como el escurrimiento es lento, el suelo va a tener la capacidad de absorber el agua lentamente también. Esa velocidad a la cual se va a filtrar el agua, creo que ya la mencionamos cuando calculamos la capacidad que tiene el suelo de retener agua. Es decir, lo que se llama velocidad de infiltración. Cuando hablamos de suelos sin cobertura, calculamos la velocidad de infiltración y oscila entre, digamos, con un nivel promedio de unos 12 milímetros por hora. Y ya en condiciones protegidas, la velocidad de penetración es más lenta. Entonces, todo va a ocurrir lentamente en su movimiento. Cuando el agua prácticamente ya, por decirlo así, encharcó todas las partes que están a nivel y empieza a encontrar espacios de movilidad, porque hay alguna pendiente, se va a empezar también a mover, pero lentamente porque siempre habrá vegetación que protege. Toda el agua que se está filtrando puede tener 3 caminos. El primer camino es el drenaje superficial, que va a avanzar a la velocidad que lo permita la vegetación establecida. Segundo, el escurrimiento subsuperficial, que ese ya es en las primeras capas interiores del suelo, los cuales en su tiempo van a generar aguas abajo, pequeños nacimientos, pequeños riachuelos y aportes a los caudales mayores, a los ríos permanentes. Pero con el tiempo, ¿cuánto tarda del agua que cayó aquí para que llegue a formar parte del caudal de un río? Puede pasar hasta años.
De igual manera, el tercer camino que puede tomar el agua es penetrar verticalmente hasta formar parte de lo que nosotros llamamos agua subterránea. En ese sentido, pues se está generando el aporte al acuífero para surtir esa agua subterránea y que alguien pueda usarla a través de la perforación de algún pozo, qué sé yo. Pero si ustedes ven cómo se los conté, cómo les manifesté todo eso, es un proceso verdaderamente natural. Cuando no existe un bosque natural y que ya intervino la mano humana para poder chapear, para poder eliminar árboles de grosor de la especie que no me interesa, y árboles de grosor de la especie que me interesa, pero no han llegado a los diámetros que yo necesito, elimino y limpio todo el bosque. Y lo limpio no solamente de hierbas que para mí son indeseables, de toda la cobertura vegetal, de diámetros de árboles que no son deseables y de especies que no son deseables, porque a mí me interesa solamente el árbol de la especie que me va a producir ingresos. A eso se le llama manejo forestal. Con la eliminación de toda esa plantación, prácticamente estoy eliminando toda la fauna. Y cuando venga la cosecha de la madera, va a haber tala rasa. La tala rasa es eliminación hasta nivel de tocón de todos los árboles que son económicamente favorables para mí. Y prácticamente el bosque quedó destruido. Bajo la justificación de que va a haber regeneración natural o va a haber un proceso de reforestación ya en donde participa la gente para poder sembrar. Fernando, ¿ibas a preguntar algo? Ahora, es que está tu manita todavía por ahí. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Ya hablé anteriormente, cuando hablamos de los insectos, de ese desbalance natural que se da como consecuencia de la eliminación de especies dentro de todo el engranaje natural que existe. Y aquí viene precisamente el problema. No sé si algunos de ustedes han escuchado con sus papás, con sus abuelos, con sus tíos, con la gente en el campo, que dice de que ya no hay agua porque ya quitaron el bosque, porque el bosque llamaba agua. ¿Han oído eso? Yo soy ingeniero. ¿Creen ustedes que es cierto eso? Sí, ingeniero, quizás sea porque los árboles, como le dijera yo, atraen el agua para ellos y por ende sube a la superficie. No a la superficie de la superficie donde están los vegetales y todo eso, sino que logra alcanzar un nivel donde la gente tiene pozos. Ajá. Tal vez la pregunta sería, porque la gente dice que el bosque atrae la lluvia. Ahora, desde mi punto de vista, el tiempo que tengo de vivir me ha permitido hacer observaciones de esa naturaleza, de que un bosque natural genera un microclima. Ustedes pueden penetrar en un bosque natural y se dan cuenta de la frescura que existe dentro de ese bosque. Igual que cuando llueve, ustedes se cobijan debajo de un árbol. Cuando hay mucho sol también, la gente se cobija debajo de un árbol, por lo fresco. Entonces ya un ecosistema completo, como un bosque natural, lleno de fauna, lleno de flora, genera un microclima. Y ese microclima genera la oportunidad de que cuando pasan nubes cargadas de vapor de agua, genera precipitación sobre el bosque.
Yo como les digo, ahorita tengo ya 20 años de vivir aquí en este sector. Estoy casi a la orilla del bosque Naciones Unidas. Enfrente de nosotros hay un bosque prácticamente natural, no manejado. Y aquí en la colonia, cuando llueve, llueve de verdad. Prácticamente todos los días está lloviendo aquí, principalmente de noche, por el ambiente que genera el bosque, frescura, etcétera. Yo sí entiendo eso que dicen los campesinos, que el bosque llama a la lluvia. Creo en eso y sé que eso así es. Pero ¿qué pasa cuando el bosque ya es manejado? Se queda solo una especie, sin cobertura el suelo. Las especies animales se van. Y se queda lo que yo conozco, así en términos generales, como un bosque pelón. Porque el dueño del terreno quiere que el árbol adquiera un diámetro comercial para poderlo explotar y vender. Y le interesa solo ese. Los otros no les interesa. Entonces los elimina. Los tiene como mala hierba, aunque sea un producto de calidad, pero lo tiene como mala hierba. Imagínense, no sé si sea muy lógica la idea, pero él va a producir pino. Y dentro del pino nacieron algunos árboles de cedro. Los elimina porque él quiere pino. Entonces todo eso pues forma un deterioro de los engranajes biológicos y ecológicos que existen. Cuando el bosque ya está pelón, el agua no se retiene en la copa, prácticamente pasa de largo por el distanciamiento que hay entre árbol y árbol y cae directamente al suelo. Y el suelo no tiene capacidad de absorber todo el agua. Como no hay vegetación sobre el suelo, lógicamente toda el agua que caiga se va a empozar. Y de hecho va a buscar salida y va a buscar salida en donde hay pendientes. Y cuando camina sobre las pendientes, toma velocidad y es por eso que ocurren las grandes inundaciones. Imagínense, si recuerdan la relación que hicimos de 1 milímetro de agua por metro cuadrado, que equivale a 1 litro. ¿Sí? Imagínense, saquen su calculadora por ahí y calculan. Imagínense un bosque manejado de unas 100 hectáreas. Y que haya una precipitación de 12 milímetros de agua en este momento. Prácticamente son 12 litros por metro cuadrado. Y si tenemos unas 100 hectáreas, ¿cuál sería el volumen que cayó? $12 millones de litros. Y esos 12 millones de litros van a escurrir porque el suelo no va a tener capacidad de retenerlos. Van a escurrir por donde haya pendiente y va a arrastrar suelo, va a arrastrar árboles viejos, va a arrastrar animales, va a arrastrar casas, va a arrastrar gente y va a generar una gran inundación. ¿Producto de qué? De un manejo técnico del árbol, del bosque, perdón. No estoy en contra de las actividades forestales en ningún momento. Lo que estoy en contra es en la poca conciencia que se tiene de poder hacer este tipo de acciones. Existe lo que se llama el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. No sé si lo han oído ustedes. La función del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es la función que debe cumplir. Es muy buena, muy buena. La protección de los recursos naturales, el buen manejo
de los recursos naturales, el buen aprovechamiento de los recursos naturales. Desde ese punto de vista, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales promueve la elaboración de los estudios de evaluación de impacto ambiental, que están clasificados por diferentes escalas, ¿verdad? Hay lo que le llaman un listado taxativo. Yo no sé si han escuchado ustedes de ese tipo de evaluaciones de impacto ambiental. No sé si en algún curso ya lo han escuchado. No. Ajá. Sí, porque un grupo de ustedes, cuando les comenté acerca de la evaluación de impacto ambiental, me dijo, sí, yo creo que en ecología nos lo mencionaron. No lo conocen, pero sí oyeron o mencionaron en el curso el tema este. Pues el tema es de que cualquier intervención que se haga en los recursos naturales o en el ambiente debe de hacerse una evaluación del impacto que pueda causar y las medidas de mitigación que tengan que implementarse. Entonces vamos a ver qué es un impacto y qué es una medida de mitigación. Una persona como propietaria de un bien, vamos a hablar de una finca, de un edificio, de una casa, qué sé yo, supónganse de que en una casa se va a botar la casa y se va a construir un edificio. Entonces, para botar la casa se requiere trabajo, ya sea manual o con maquinaria. Va a generar ruido, va a generar polvo, va a generar tal vez otro tipo de daño, polvo, es decir, va a causar ciertos efectos en el ambiente. Entonces, el dueño de esa casa que va a botar tiene que presentar al Ministerio de Ambiente la autorización para hacer ese trabajo. Pero para poder ser autorizado, él debe de prever de que el polvo no vaya a dañar a los vecinos, ni el ruido vaya a dañar a los vecinos. El concepto es de que nosotros, como propietarios de algo, podemos hacer lo que querramos con ese algo. No importa qué hagamos, pero que no dañemos a los demás. Entonces, ¿cómo evitar los daños? Son las medidas de mitigación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es el impacto que voy a causar. Yo puedo, por ejemplo, viene la pregunta, si yo quiero poner una tortillería aquí en mi casa, ¿qué daños puedo causar poniendo una tortillería? O el riesgo en que voy a poner a la gente si yo pongo una tortillería. Opinen. No hay opiniones. ¿Será que no causa daño alguna tortillería? ¿O no causa ningún efecto? Tal vez puede generar a los vecinos calor. Ajá. Ajá.
Y si no fuera leña, ¿qué habría? Ajá. ¿Qué riesgos habría con el uso del gas propano? Una fuga. Exactamente. Entonces tenemos, por lo menos si uso propano, estoy expuesto a fugas y estoy expuesto a explosiones. Son dos riesgos. Entonces, el dueño o la dueña de la tortillería tiene que implementar medidas de mitigación para reducir el efecto que pueda causar esas dos cosas, escapes de gas y explosiones. Hay otras más, ¿no? Como por ejemplo la generación de calor interno dentro del espacio que va a ocupar. Necesitan ellos tener un espacio de liberación de todo ese calor. Que las empleadas o los empleados que van a tortear usen uniforme para evitar contaminaciones. Entonces, todo eso implica para la gente alrededor riesgo. Incluso podríamos pensar de que una tortillería puesta a orilla de calle, la gente que llega a comprar corre el riesgo de que los vehículos pasen o se metan sobre la banqueta y los tiren. Otro riesgo. Entonces tienen que presentar medidas de mitigación que eviten que todo eso ocurra. O sea, la idea es esta. Yo puedo hacer lo que quiera en mi casa, pero que no cause daño a nadie. A veces ponen el ejemplo. Yo puedo pedir una autorización para detonar una bomba atómica en mi casa. Me la pueden autorizar siempre y cuando yo tome todas las medidas de mitigación a fin de evitar de que los vecinos sufran o corran el riesgo por lo que yo voy a hacer en mi casa. Eso es. Pero lamentablemente existe un Ministerio de Ambiente, existen leyes, pero como que la gente allá adentro no conoce nada de lo que estoy hablando yo en este momento. Y tal vez podía decir así como, tal vez ahorita que hice la pregunta, ¿qué riesgos corre la gente si se establece una tortillería? Aparentemente, de los 20 que están en la sesión, solo Fernando contestó y los otros 19 o no tienen opinión o no saben ni qué estoy hablando. ¿No entienden, muchachos? Porque sí hay mucho que decir en ese sentido. Veamos el caso del Ministerio de Ambiente. Eso que les hablé de la lluvia que cae y que escurre y que se lleva a casas y todo eso, bien se podía evitar. Cuando esta gente de ahí, de un bosque, para botar su bosque, para deshacer el bosque natural, tuvo que haber pedido autorización del Ministerio de Ambiente y presentar una evaluación de impacto ambiental por los daños que pueda causar y tomar todas las medidas de mitigación para evitar el escurrimiento superficial y las posibles inundaciones. Así de fácil. Pero como que la gente del Ministerio de Ambiente por cuello está ahí y no conoce nada de eso. Por eso yo les preguntaba si dentro de la temática que están ustedes viendo en su primer año en la escuela, hay expectativas de que miren este tema de conservación de suelos. Porque todo va integrado en un proceso de la conservación o de la protección de los recursos naturales.
Y tiene que ver mucho todo lo que estamos hablando ahorita. Puede ser un curso completo. Como había anteriormente en la escuela, un curso completo que se llamaba Recursos Naturales. Recursos Naturales, ¿no? Ahí veíamos protección del agua, protección del bosque, protección del suelo, protección de la fauna. Incluso el Ministerio de Agricultura en esa época tenía esas secciones. La Dirección Técnica de Recursos Hídricos, la Dirección Técnica de Fauna y Vida Silvestre, la Dirección Técnica de Suelos, la Dirección Técnica de Bosques. Ahora se convirtieron casi en ministerios, ¿no? Pero ninguno está haciendo su verdadero trabajo, porque en Guatemala ocurre lo que nos da la gana hacer, ¿no? Bien, entonces todo esto va, como les digo, abarcando el tema que estamos tratando de desarrollar. Incluso, no sé si les hice la pregunta, ¿eh? Pero ¿en qué curso llevan ustedes el tema de conservación de suelos? Hace algunos años hice yo una evaluación respecto de determinar quién hablaba o qué curso contenía el tema de conservación de suelos. Y alguno de los catedráticos me dijo de que existe una especie de módulo, no sé, o práctica que se llama ECUT, Estudios de Capacidad del Uso de la Tierra, o Evaluación de la Capacidad del Uso de la Tierra, algo así. Y que ahí era donde miraban el tema de los recursos naturales. Pero hasta aquí, cuando yo platico con los estudiantes, no hay una respuesta clara. Están en duda. Incluso ahorita que acabo de trabajar, como este mismo tema, yo lo doy para Frutales 2, no hay respuesta. No sé si ustedes ya tuvieron alguna pincelada de este tema. Pues el acercamiento más próximo que podríamos tener a eso sería el curso de edafología. En edafología. ¿Y qué Sí, vieron ahí en edafología? pues un poco Relativo a sobre eso. la erosión del suelo, el desgaste que tiene y lo importante que es mantener pues el suelo bien. Ajá. No hablaron, paralelo al suelo, la necesidad de proteger también el agua. No, eso sí que no. Y pues, es ahí donde nos desfasamos un poco. Nos desfasamos porque realmente deberíamos de tener un solo curso que hable de los recursos naturales. Porque como que ahora como que lo desviaron hacia la actividad forestal. Pero la situación sería de que nosotros como agrónomos también estuviéramos informados al respecto. Al menos yo, en la promoción mía, llevamos el curso de recursos naturales, en donde veíamos bosque, fauna, agua y suelo. Y enfáticamente pues el tema del suelo, que es el tema que estamos ahorita tratando de entrar, ¿no? Porque la realidad es de que si nosotros no conocemos toda esa estructura, el tema anterior del manejo de plagas tiene más profundidad antes de entrar a ponerle el pie encima a una cucaracha. Usted sabe que las cucarachas tienen una utilidad bárbara dentro del proceso de ¿cómo se llama? Transformación de desechos de basura. No solo de ponerle el pie encima a una cucarachita. Que no los queremos dentro de la casa, claro, contaminan. Pero allá afuera que estén, ahí en los desagües, ahí están haciendo su trabajo y lo hacen bien. Pero miramos una cucarachita y le ponemos el pie encima, ¿verdad? La perseguimos por toda la casa. Fumigamos toda la casa para que no hayan cucarachas. Son bien feitos los animales, apestosos y contaminantes, pero cumplen una función dentro de todo el ciclo de vida.
Todo eso no lo conocemos. Nos hemos olvidado de ello. Yo creo que es importante no solo para la carrera, sino para la vida en general, porque a veces hay mucha ignorancia en cuanto pues, al cuidado de el ecosistema y pues con cosas tan básicas como en ocasiones hay personas que tienen muy buenas intenciones, por ejemplo, compran palomas, compran periquitos y los sueltan y pues eso no está bien, porque crean un desequilibrio en pues en el ecosistema y puede llegar a luego pues dar este problema que se ha visto a nivel ecológico a las especies invasoras. Lo mismo con las plantas, de tirar semillas al suelo y pues hay que ser plantas que hacen competencia con las nativas y pues se trata todo. Entonces creo que más que, pues esto deberían darlo aquí, sí, a nivel de nuestro estudio, pero también pues a nivel general, porque es importante que todos, pues los seres humanos conozcamos de esto. Exactamente. Y ahí está el tema. No sé si han escuchado ustedes acerca del tema de la palma africana. Aquí en Guatemala no se ha divulgado nada. Sin embargo, si se ha tenido la oportunidad de visitar una finca de palma africana, son bonitas las fincas. Bonitas las fincas. Bien ordenados los trazos, las palmeras bien distribuidas y bien ordenados sus surcos, todos los trabajadores movilizándose dentro de las calles, los laboratorios en donde hacen pruebas sobre la extracción del aceite, el procesamiento, los productos que generan, bien ordenaditos. Yo admiro la planificación que se hace de esas fincas. Admiro eso, porque trabajan al centavo. ¿Cuál es el problema? Se los voy a contar. En primero, es de que para establecer una finca de palma africana, no estamos hablando de una manzana, una hectárea, sino que estamos hablando de 200, 300 caballerías. No sé si tienen la imagen de lo que podían ser 200 o 300 caballerías. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿Han tenido la oportunidad de ver un mapa cartográfico de 1 a 10,000? No, ingeniero, solo sé que Más o menos, ingeniero. solo recuerdo que en la escuela nos habían dicho que la escuela tenía como 2 a 3 caballerías. Y no digamos La ya esa escuela gran tiene cantidad. 4 caballerías. No 4 llegamos a ver la caballerías. escuela. Originalmente la escuela tenía 50 caballerías, pero todo lo que ustedes ven alrededor de la escuela, los caseríos y colonias y todo eso, pertenecía a la escuela. Alguien hizo negocio con las 50 caballerías y nos dejó solo 4. Toda la montaña que se miraba para arriba, en el área ¿cómo se llama? No sé si ustedes llegaron a la escuela, pero toda la montaña que se miraba para arriba hasta colindar con Milpas Altas, era de la escuela, 50 caballerías. Hacia abajo estábamos colindando con el lago de Amatitlán, donde estaba antes la escuela forestal, y para acá, para este lado, a San José Villanueva, para este lado con el rancho Santa Clara, donde está el centro comercial Santa Clara, y para arriba, toda la montaña. Ahorita están destruyendo la montaña. Tienen 15 años de estar explotando la montaña. Y el Ministerio de Ambiente ni la municipalidad ha puesto asunto al tema este. Con poco se viene esa montaña y causa una catástrofe. Pero si estimamos en sí la magnitud de unas 200 o 300 caballerías, si nosotros tomamos un mapa, fíjense pues, un mapa cartográfico está trazado con cuadritos y cada cuadrito tiene 1 kilómetro por lado. 1 kilómetro cuadrado son, ¿cómo se llama? Vamos a ver, 10 por 10. Son 100 hectáreas, un kilómetro cuadrado. Y 100 hectáreas equivalen aproximadamente a 2 caballerías. Si tuviéramos una finca de 200 caballerías,
necesitaríamos cerca de ¿cuánto? De 20 kilómetros cuadrados de territorio para hablar de 200 caballerías. En 20 kilómetros cuadrados pueden haber poblaciones, asentamientos humanos. Y cuando la empresa de Palma Africana toma una finca, la diseñan, buscan drenajes, buscan agua, buscan trazos, buscan calles, y prácticamente como que hicieron una lotificación de esa finca, indistintamente qué tipo de bosque hay, indistintamente de qué fauna hay, indistintamente de quiénes vivan ahí. Planifican desde el escritorio por dónde van a pasar las calles, por dónde van a pasar las tuberías, cómo van a distribuir los plantes de producción, dónde van a ubicar las oficinas técnicas, dónde van a ubicar los talleres, ¿cómo se llama?, de procesamiento, y todo lo planifican bien. Viene el ejecutor, mete tractores y tierra arrasada. Ahí se van todos los animales, todo el bosque, todas las plantaciones, todas las familias, todas las casas fuera. Gente que vivía dentro de esos 20 kilómetros cuadrados, que vivía ahí porque el dueño antiguo de la finca les dio, porque eran gente que trabajaba para la finca, les dio dónde vivir y dónde establecer una su manzana de maíz y de frijol. Se van fuera a vivir a los cercos de la finca. Y si alguien se mete, el dueño de la finca llama al ejército y los mata. Así de sencillo, por invasores. Gente que ha vivido ahí, por decirlo así, 200 años. Las familias han crecido ahí, se han convertido en pequeños caseríos, pero les pasan encima el tractor y ¿qué les importa? Primer problema. Segundo problema, cero vida animal. Cero vida animal, como ustedes lo oyen. Plantaciones, cero plagas. No admiten ahí nada de plagas porque contaminan el producto. Los únicos animales que se ven son los búfalos, que son los que transportan todo el material, toda la producción, desde los plantes de producción hasta la planta procesadora. Los técnicos, los ingenieros, los peritos agrónomos, no usan como nosotros, que usamos una navajita aquí prendida en el cincho, y nos dice Victorinox, y mientras más grande la navaja, más la lucimos, pero nunca la usamos. En cambio ellos, en vez de llevar navaja, llevan siempre un machete. La razón, culebra vista, culebra muerta. No hay fauna ahí adentro de las fincas. Todo el ecosistema totalmente destruido, solo sembrado de palma africana. Y, por consiguiente, cuando esa finca deje de producir, esos suelos van a quedar totalmente estériles. Yo puedo decir, como no es mi pellejo, ¿qué me importa a mí? ¿Va? Pero la verdad es problema. Imagínense 200 caballerías sin animales, prácticamente destrozadas. Un desierto cuando la palma africana ya no esté de moda. Y el Ministerio de Ambiente, callada la boca. Los ríos totalmente contaminados. Antes habían, no sé si ustedes todavía lo vieron en geografía. Yo recuerdo de que cuando uno entraba a la escuela primaria, el segundo año le enseñaban la geografía del municipio. En tercer año, la geografía del departamento. En cuarto año, la geografía de Centroamérica. Quinto año, la geografía de América.
y sexto año la geografía universal. No sé si a ustedes les tocó así, pero a mí me tocó. De igual manera, historia, lo mismo. Entonces, cuando estaba yo en tercer año, aprendí los ríos más grandes de Guatemala. Río La Pasión, río Usumacinta, río María Linda, río Motagua, río Suchate, 3 de ellos navegables. Navegables. ¿Qué entiende por río navegable? Embarcaciones. Donde van a haber Que es embarcaciones. coser barco. Ajá. Ríos navegables incluyen hasta embarcaciones que transportan gente, no solo una lanchita, ¿no? Una lanchita de pescadores, no. Históricamente los españoles entraron hasta el Quichén navegando por el río Motagua. No sé si conocen ustedes el río Motagua. Solo por imágenes de internet. Solo por No imagen. lo conozco, ingeniero. Por lo menos por imágenes de internet, ¿verdad? Pero el río Motagua, hace 50 años, yo trabajé a orillas del río Motagua con un sistema de riego. Y la oficina central del área de riego quedaba en un lugar que se llama El Jícaro. Yo estaba en San Cristóbal y del otro lado del río, El Jícaro. En época de verano, nosotros pasábamos con el agua hasta la cintura, agua limpia. Nos atravesábamos el río, nos quitábamos el pantalón, los zapatos y en la cabeza y atravesábamos caminando el río. En época de lluvia, ya lo que llamamos nosotros invierno, ya no pasábamos. Entonces nos pasaban en lancha. Ahora pasa uno saltando las piedras, o mejor dicho, agarrándose las botellas de plástico que están rodeadas por todo el río. No hay río. E históricamente los españoles entraron navegando. Imagínense, navegando. Me imagino que en goletas, ¿verdad? No sé si Cristóbal Colón entró con la Niña, la Pinta y la Santa María hasta Joyabaj. Porque como venían buscando oro, invadieron Guatemala y fueron a buscar oro. Se metieron hasta donde pudieron en los ríos navegables. Y el río principalmente navegable era el río Motagua. Vean ahora el río Motagua. Es un desagüe que ahorita está reclamando Honduras por toda la descarga de porquería que está haciendo Guatemala en el río Motagua y que se descarga en las costas colindantes con Honduras. El turismo de ¿cómo se llama? De los centros vacacionales a la orilla de la costa de Honduras bajó por causa de la suciedad que el río Motagua descarga sobre esas costas. Hay un puerto muy bonito ahí que se llama La Ceiba, en Honduras. Ya no llega la gente porque apesta, porque Guatemala está descargando ahí toda su porquería. Y el Ministerio de Ambiente lo que hace es manda al ejército a recoger botellas allá a la orilla de la playa, en vez de proteger las partes altas, que desde ahí es donde se genera la contaminación. Pero les hablo de todo esto pues por las leyes que hay en Guatemala que no son puestas en práctica. Entonces, como prueba de ello, pues es el deterioro de todos los recursos. Y llegamos pues a concluir que hay necesidad de que conozcamos procesos de conservación de suelos. Y como este método de conservación de suelos o procesos de conservación de suelos lo queremos aplicar a la fruticultura, entonces nosotros tenemos de conocer qué es en sí la conservación de suelos. Pues la conservación de suelos no es más que el establecimiento de medidas que permitan o que eviten que el suelo se erosione y se deteriore. Eso es. El suelo se erosiona, pierde su fertilidad y sencillamente ya no es productivo. Entonces tenemos que evitarlo. Pero sabemos de que aguas arriba o pendiente arriba hay gente que no se preocupa por nada. Pero en mi terreno
cuando yo establezca mi plantación frutal, voy a protegerla. Necesito que mi producción se mantenga bien y por lo tanto voy a proteger el suelo. ¿Cuáles son los propósitos de las actividades de conservación de suelos? Primero, controlar la erosión. Es inminente que nosotros evitemos que nuestro suelo se lave, como se dice comúnmente, que se vaya, o sea, que se lo lleve el agua. Entonces, el primer propósito de la conservación de suelos es controlar la erosión. Segundo, es controlar también el agua. Si no tenemos conservación de suelos, cualquier escorrentada de agua que se nos venga de un bosque mal manejado, se va a llevar nuestro terreno, se lo va a llevar y va a inundar a saber qué poblaciones. Pero esa agua la podemos controlar poniendo estructuras que limiten el movimiento del agua. Vamos a verlas. Luego, la idea es de conservar la fertilidad del suelo a través de prácticas que eviten que la capa productiva del suelo se deteriore. Entonces, esos son prácticamente los tres objetivos que cumple la conservación de suelos. En ese sentido, la primera actividad para proteger la superficie del suelo va dirigida a evitar la erosión. Y dentro de eso tenemos la aplicación de capa vegetal sobre el suelo. Los restos de cosecha es mejor dejarlos sobre el suelo, no juntarlos y quemarlos, que dejarlos ahí que se pudran sobre el suelo. A veces es necesario combinar, como por ejemplo, si voy a sembrar árboles frutales en mi terreno, mientras crecen voy a meterle cultivos, como por ejemplo hortalizas, que voy a sembrar intermedio a cada distanciamiento de siembra. Puedo sembrar trigo, puedo sembrar cebada, puedo sembrar sorgo, puedo sembrar maíz, puedo sembrar frijol y combinar el proceso de desarrollo de mis árboles frutales con agroforestería. Intermedio siembro cualquier tipo de cultivo que mientras me da producción mi plantación de fruta, voy a sacarle provecho con producción de cultivo limpio. Otro es lo que se llama siembras en contorno. Y ahí viene ya un proceso más complejo. Por ejemplo, el reducir el largo de la pendiente. Si el agua que no se detuvo en la parte alta viene en escorrentía superficial, mientras más largo es el trayecto a recorrer, más velocidad va a agarrar. Y cuando sintamos se llevó todo. Entonces, el tema de reducir el largo de pendiente es trazar curvas de nivel o establecer estructuras específicas cada cierta distancia, reduciendo pues los espacios de recorrido del agua. Si yo tuviera un área de unos 200 metros de longitud y la dejo desprotegida, en esos 200 metros va a recorrer y agarrar velocidad del agua. Pero si pongo estructuras cada 25 metros, entonces el agua solo va a correr 25 metros y ahí se va a estancar. Otros 25 metros y ahí se va a estancar. De esa manera evito que agarre velocidad. Entonces, para eso pues hay un montón de estructuras como por ejemplo barreras vivas, barreras muertas, muros de contención, zanjas de ladera, terrazas de base angosta, etcétera. Hay un montón de estructuras que se pueden establecer a fin de evitar de que el agua tome velocidad. Luego, reducir la inclinación de la pendiente. En ese sentido, son estructuras de carácter horizontal, planas, como terrazas, ya sea terrazas continuas, terrazas de banco o hasta terrazas individuales, que es lo que vamos a ver. Y otra práctica bien interesante, la cual hemos olvidado casi, es la incorporación de materia orgánica al suelo. Se nos enseña por ahí cómo se llama, abono orgánico, que traemos un poco de porquería de ganado,
lo incorporamos al suelo, le echamos arena, lo dejamos tantos días, pero ahí se quedó. Al final del tiempo se nos olvidó y ya no se lo aplicamos al suelo. La agricultura orgánica está siendo de importancia en la actualidad. Y este proceso de incorporación de materia orgánica al suelo nos permite ese nivel de mejoramiento de los suelos. Entonces, hay también la siembra de ¿cómo se llama?, de lombrices específicas para la elaboración del abono orgánico. Hay procedimientos específicos que se pueden llevar a cabo. Desde ese punto de vista, tal vez recuerdan ustedes que les dije que cuando íbamos a reconocer el área en donde íbamos a plantar nuestro huerto frutal, deberíamos de conocer el terreno en cuanto a su área y en cuanto a su topografía, para determinar los niveles de pendiente que pueda tener el suelo y poder implementar medidas de control de la erosión y conservación del agua. En ese sentido, también tenemos que conocer cuánto de agua cae en un momento dado, conocer cuál es la precipitación de toda el área durante todo el año y poder manejarla a fin de que mi suelo permanezca con un nivel de humedad óptimo para el desarrollo de mi planta. Si yo manejo bien el agua de lluvia y hago trabajos de conservación del suelo y agua dentro de mi terreno, no voy a necesitar posiblemente riego. Pero si lo manejo bien. Pero si no, ni suelo ni agua voy a tener. Y por otro lado, pues conocer la textura y fertilidad del suelo para determinar cuáles serían las medidas más adecuadas para establecer en cuanto a conservación de suelos en mi terreno. En ese sentido, pues, la idea es de que desde un principio nosotros consideremos por lo menos el trazo de curvas a nivel o a desnivel. Yo les preguntaba si conocían ustedes, si habían visto ya topografía, no sé, ¿ah? No, ingeniero, aún no lo hemos visto. Ingeniero. No han visto topografía. Entonces no tienen la noción de que es una curva a nivel. No, ingeniero. No, Bien. ingeniero. Bien, entonces una curva a nivel no es más que una línea horizontal que voy a trazar en mi terreno y va a ser en sentido perpendicular a la pendiente. Si la pendiente va así, yo voy a trazar una línea horizontal aquí como un paredón que va a evitar de que el agua pase de largo. Esa es la curva a nivel. La podemos trazar con un teodolito, con un nivel de precisión, con un clinómetro, con un nivel de mano, o aquellos aparatos rústicos de nivel en A, o cómo se llama, cómo le llaman el otro, nivel en A, o caballete, exactamente. Pero si no tengo eso, yo les recomiendo que conocen este aparato. Indispensable. Pues así como es indispensable para llamar, para que nos llamen, para enviar mensajitos, para tomar fotografías, para que me envíen fotografías, para mandar mis tareas al profesor, para comunicarme con los profesores, para enviar mis tareas, para ver películas, pero también tiene usos muy, muy importantes. Por ejemplo, este aparatito, antes de este aparatito yo tenía que andar con una mochila y con un chaleco lleno de bolsas para poder tener ahí metido mi clinómetro, mi nivel, mi brújula, todo. Y en la espalda una libreta. Cuando aquí ahora yo puedo descargar aplicaciones altamente útiles para esta tarea que estamos hablando. Aquí puedo descargar una brújula, un nivel, un clinómetro, un termómetro, un sonómetro, un altímetro y todo aquí. Y puedo trazar curvas a nivel usando mi teléfono.
Por eso le llaman inteligente, no porque tome fotos, no porque puedo comunicarme con mi novia, sino que porque lo puedo utilizar para diversas cosas. Es calculadora, hay calculadora científica, hay calculadora tomatera, como se dice corrientemente, pero tenemos la oportunidad de que este aparato nos sirve para mucho y tenemos que aprovecharlo. En el próximo curso que tengamos, yo no sé, con ustedes me toca hasta el año entrante, ¿verdad? Pero entonces tenemos, en principio, las curvas a nivel. Y estas curvas a nivel son los trazos primitivos para poder trabajar en conservación de suelos. Las curvas a nivel se pueden proteger sembrando a lo largo de toda la curva algún pasto o algún otro vegetal al cual podamos sacarle provecho. Y esto nos evita, es una barrera que cuando se mueve el agua, ahí topa el agua. Adquiere poca velocidad del agua y punto. Entonces se puede proteger con ese tipo de siembras o bien se puede proteger apilando piedras. Esas son las barreras muertas. Las piedras, restos de cosecha o bien ramas de árboles que han caído, se ponen ahí y protegen el suelo. La otra son las acequias o zanjas, también colocadas en la curva a nivel. Vamos a ver eso. Luego las mismas acequias que tienen pozos de infiltración. Los pozos de infiltración no son más que agujeros que sirven para absorber el agua. Luego pueden ser terrazas de banco o terrazas individuales. Veamos pues. Aquí tenemos barreras vivas, siembras al contorno de curvas a nivel. La pendiente posiblemente va para acá. ¿Ven mi cursor? Sí, ingeniero. Para ahí va la pendiente. Ingeniero. ¿Sí? Bien, entonces la curva a nivel es trazada perpendicular a la pendiente y puede protegerse con barrera viva o barrera muerta. En este caso son barreras vivas, o sea, plantación de algún vegetal que va a proteger la curva y que a la vez nos va a servir para alimento de ganado o quizá otro tipo de producto. Luego tenemos lo que se llaman siembra en contorno. Se ha trazado una curva a nivel y paralela a la curva a nivel van trazados los surcos. Aquí cuando llueve, el agua aquí mismo se queda y aquí se infiltra. El agua aquí mismo se queda y aquí se infiltra y tenemos siempre humedad en el suelo adecuada para el desarrollo de nuestros cultivos. Aquí hay otro trazo de curvas a desnivel con cierta pendiente para poder introducir el agua de riego por surcos. Todos los surcos están trazados siguiendo el contorno de la curva a desnivel. Aquí tenemos lo que se llaman zanjas o acequias de ladera. Estas zanjas permiten retener todo el movimiento del agua que puede escurrir aguas abajo en esta ladera. Y toda se deposita dentro de aquí, dentro de eso, y definitivamente aquí se genera la infiltración. Esas son acequias alternas. Está esta construida aquí, la otra construida aquí, la otra construida ahí, y posiblemente siguen. Se llaman alternas porque no son continuas, pero en este deslizamiento de este tramo hay una que retiene también el agua. Si no existiera esta, el agua pasaría de largo arrastrando todo el suelo. Pero no, aquí está su contención en esta otra acequia. Hay acequias continuas. Esas continuas quiere decir que en vez de poner estas acequias una después de la otra, la zanja continúa hasta cubrir todo el largo del terreno. De igual manera, esta se uniría a la otra, se uniría a esta y cubriría todo el largo del terreno. Aquí vemos lo que son barreras muertas, que son apilamiento de piedras o de restos de cosecha o ramas de árboles que van a evitar que el agua que caiga aquí agarre velocidad hacia abajo. Ahí nomás va a topar. El agua que cae aquí, aquí nomás va a topar, y luego el agua que cae aquí, ahí nomás va a topar. No se mueve el agua a gran velocidad, sino que sencillamente se absorbe en ese mismo lugar. Estas son las llamadas terrazas de banco, en el cual se forma prácticamente un graderío de gradas anchas.
tan anchas que puedan ser, de acuerdo a la pendiente. Entonces, la parte plana se le llama terraplén y la parte inclinada se llama talud. Vamos a ver. Aquí tenemos. Este es el terraplén y este es el talud. Este es el terraplén y el talud. Aquí hay una estructura que es una zanja o una acequia, la cual va a recibir el agua que pueda caer aquí y la infiltra y mantiene la humedad en la parte del terraplén. Bien, estas son las terrazas individuales. Cuando vamos a establecer una plantación frutícola en pendientes extremas, la terraza individual es la solución para realizar todas las actividades de mantenimiento de una plantación. Cada terraza se usa para cada árbol. Y por último, lo que nosotros consideramos como pozos de infiltración. El pozo de infiltración no es más que un agujero, normalmente de 1 metro cúbico, el cual se rellena de piedra redonda, grava y arena, con la finalidad de que sirva para absorber toda el agua de exceso que se pueda descargar dentro de este pozo. Estos pozos también son aplicables a la protección de caminos de terracería, caminos vecinales. A veces los caminos se destruyen porque la escorrentía prácticamente pasa por encima llevándose todo, pero si tuviéramos pozos de absorción a lo largo de todas las cunetas, no ocurriría una inundación sobre las carreteras. Aquí un esquema de cómo quedarían los rastrojos tirados para proteger el suelo y evitar que el agua se mueva a gran velocidad. Aquí tenemos el trazo y construcción de terrazas de banco. La parte plana es la que se utiliza para la siembra y la parte baja se utiliza para que el agua se conserve. También hay medidas de protección en cárcavas y zanjones. Una cárcava es un zanjón pequeño, un zanjón ya es producto de un barranco. Entonces hay medidas de protección, como por ejemplo los geocostales. Los geocostales no son más que costales llenos de arena que se apilan en sentido contrario al movimiento de la zanja. Y esto permite que se recupere el suelo que arrastra y vuelve a llenar, y aquí todo ese zanjón prácticamente con el tiempo se va llenando. De igual manera, pues, la utilización de llantas rellenas de piedra o de tierra que van a formar prácticamente lo que se llama un dique. Aquí vemos un dique construido específicamente con material de construcción, cemento y piedra redonda. Y aquí por último, lo que se llaman gaviones, que también sirven para trabajos de protección de suelos y del agua. Estos gaviones no son más que cajas de malla acerada, las cuales se rellenan de piedra redonda y se apilan a manera de lograr muros altos que protejan del movimiento del agua. Bien, en algunos lugares, esta fotografía me imagino que es de algún lugar que yo conocí en Santa Rosa, en el municipio de Casillas, en la aldea San Juan Bosco. Posiblemente de ahí es por la bruma que estoy viendo, por el tipo de estructura que se hizo. Es una aldea a la cual llegó un agrónomo y logró convencer a la gente del tipo de estructuras, y hasta, yo diría yo que hasta los años 90 todavía se habían conservado esas estructuras. No he ido allá desde ese tiempo y no sé cómo esté, pero esta fotografía me recuerda ese lugar. Ya vimos esto. Estos son, acequias protegidas. También, estos son dibujos nomás, son solo esquemas, no son realidades, pero esa es la forma en que se debe trabajar la conservación de suelos. Bien, muchachos, ese era el contenido final de este módulo. Espero que en algo haya contribuido el módulo, disculpándome en principio, pero como estamos a distancia, no puedo enseñarles preparación de materia orgánica, de compost,
no puedo enseñarles el manejo de lombrices, no puedo enseñarles a afilar navajas o hacer injertos, porque si me pongo aquí a hacerlo, es más fácil que ustedes lo vean en YouTube y aprenderían más ahí a que yo trate aquí de ayudarles a hacer un injerto. Entonces, si no tienen alguna inquietud respecto de este último tema que vimos, nos estaríamos despidiendo en este momento y considerando de que ustedes van a entregar sus informes a más tardar el día de mañana al mediodía, a más tardar. No recibo ningún informe después de esa hora y yo los invito a que envíen todos sus informes al grupo de chat que tienen, porque ahí los puedo yo cuantificar. Si alguno de ustedes está presente y no envía, o ha estado presente y no envía su informe, no lo puedo calificar y tendrá perdido el módulo. Recuerden de que los módulos no son, ¿cómo se llama? No se trabajan como retrasadas. Perdido el módulo, no hay vuelta atrás. Entonces, traten de ser cumplidos con sus informes, que eso tiene un gran valor. Yo he estado tomando nota de participación, he tomado nota de su presencia, su proactividad. Muy pocos han participado. No sé si otros se esconden. Espero que no lo haya hecho ahí, pero el reporte precisamente va a dar la magnitud de lo que ustedes realmente han considerado que les ha servido. Así que yo espero su reporte a más tardar el día de mañana al mediodía para poder tener la semana entrante su calificación. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. Sí, La tarea se la pasamos ahí por el chat de WhatsApp y además la subimos a la plataforma o solo en el chat. no, la plataforma no la suban. Mándela directamente al chat, que yo la califico así. La plataforma ahorita solo la tengo para ubicar las calificaciones. Está Entonces, por bien. favor, me la mandan al chat, en el chat del grupo que ustedes armaron para poder yo tener conexión directa con ustedes a donde les he enviado presentaciones. Ahí manden. De preferencia, mándenlo todo en el mismo momento. Pónganse de acuerdo para juntar los 20 y tantos informes que son y los colocan. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una duda. Sí, Digamos, José. tengamos un bosque y no lo queremos deforestar. Entonces, ¿qué nos aconsejaría usted sembrar para no destruir la fauna? Parte del manejo del bosque, mientras no tenga un carácter comercial, es el entresaque. El entresaque para favorecer mayores espacios. Si ustedes quieren conservar el bosque y manejarlo, solo hagan uso de lo que es necesario utilizar. Si necesitan una tarea ya de carácter comercial para sacar producto, ya sea leña, ya sea madera, ya tendrá otro manejo. Pero mientras tanto, solo entresaques sencillos para poderlo mantener bueno y sano, por decirlo así, ¿verdad? Bien, no hay ninguna otra pregunta. Por mi parte no, ingeniero. Perfecto. Ajá. El injerto siempre es, por decirlo así, recomendado solo dentro de las mismas especies, porque todo el proceso de, ¿cómo se llama?, de nutrición, no sé cómo le llaman a todos esos tejidos que permiten la nutrición, son exclusivos de cada especie. No hay compatibilidad entre las células de los tejidos de una especie con otra especie. No se dan. Podríamos decir de que si vas a injertar
naranja, Washington, por cierto, en un patrón de naranja agria, correcto. Limón en un patrón de naranja agria, correcto. Es decir, dentro de la misma especie. Pero si se hacen combinaciones, ya esas combinaciones no resultan. No sé si querías, ¿cómo se llama? Que el aguacate te diera de una vez el guacamole, ¿verdad? Sí, no es factible un injerto dentro de especies diferentes, ¿verdad? Incluso hay especies mismas que no son compatibles. Sí, Fernando. Ah, sí, ese sí es posible. Es posible. Tener tomate en la parte aérea y papa son de la misma especie. No conozco, he escuchado eso, pero no lo conozco, nunca lo he visto. Y todavía dudo, todavía dudo. Son solanáceas los dos. ¿Qué otra cosa? Perdón, no son solanáceas los dos, son diferentes. Pero ¿cómo son compatibles? Según tengo entendido, no los conozco, no los conozco. Hay a veces engaños, muchachos, engaños, como por ejemplo, que se explique de que una fruta, por ejemplo, que venden en el mercado que le llaman injerto, ese es el nombre que tiene, su textura es verde, verde lisa, parece aquellos, ¿cómo se llama? Aguacates que se pelan y se puede comer en trocitos. Pero cuando uno lo parte, la pulpa es como zapote y la semilla es como de chico, pero más grande. Entonces, dice que es un injerto. No sé cómo se pueda llamar ese, y es sabrosa la fruta, pero le dicen injerto por las apariencias que tiene, pero es una especie totalmente ajena. Otra cosa, esa pregunta que me hiciste, ¿no? Venden, se está produciendo en la costa un que le llaman mango papaya, es grande, largo, tiene apariencia de papaya. Y la gente lo vende como que es que lo injertamos con papaya y miren lo que nos dio. Eso es mentira. Eh, siempre mango, es decir, siempre mango. Si tuvieras, digamos, el mango de coche en un buen diámetro para hacerle como mínimo unos 4 injertos, es prudente, se puede hacer, mientras sea mango los dos, ¿verdad? Los 4, mejor dicho. Ingeniero, disculpe, Ajá. uno de nosotros somos recesados y llevamos frutales el año pasado, no sé si eso nos vale este año. Eh, ¿En qué sentido dirías que les vale? Cursado el curso, es curiosidad simplemente. Como fíjate de que no tengo el listado de recesados y como nunca los vi yo el año pasado en pantalla, no puedo dar testimonio ni fe de eso, ¿eh? Pero yo te diría que si recibiste ¿cómo se llama? El módulo el año pasado, tenés más elementos de juicio para poder hacer tu propio informe y ser mejor, ¿verdad? Yo te diría que mejor cumplieras con esa responsabilidad para tener más garantía en tu curso, en tu módulo. Sí, pues, Sí, exacto. ingeniero, sí es que la situación está en que es la compañera Fátima García y yo somos recesados, pero del segundo cuatrimestre, o sea, nosotros el año pasado finalizamos el primer cuatri.
y nos tomaron en Ajá. cuenta los cursos y módulos que habíamos ganado. Y ahorita en el segundo cuatri nos dijeron que no, o sea, ya lo teníamos ganado, no podíamos volverlos a recibir. Eran los cursos de química y algunos módulos que habíamos ganado. Mm. Mira, una pregunta, ¿te causaría alguna dificultad, algún atraso que no presentaras un informe? No, ingeniero, nos dijeron que nosotros no se nos incluiría en el listado, pero siempre yo sí he estado trabajando en mi informe, siempre lo he Sí, trabajado por pues, cualquier es que situación. sí, yo desde mi punto de vista lo siento muy, ¿cómo se llama? Muy desconocido. Así como nos pasó ahorita, que me mandaron un nuevo calendario a última hora, en el cual no sabía con qué grupo iba a trabajar el día de antier, ayer y hoy. Ahí sí que alguien me preguntó hoy en la mañana, ¿a quién le toca hoy? Pues el que se meta primero, le dije, porque no tengo ningún elemento de juicio como para decir, le toca a ese, nada. Ahí está el listado donde están los dos grupos de primer año y los dos grupos de segundo año. ¿Quién entra primero? No lo sé porque no está anotado ahí. Entonces ahí sí que el que esté ahí con ese trabajo, ¿verdad? Entonces en ese sentido pues no tengo ninguna información de que ya se les haya considerado como ganado el módulo, no lo tengo. Y acabo de recibir una notificación ahí de personas que sí perdieron y que ya no los incluyéramos, eso sí nos mandaron, pero de que tengan ganado el módulo y que no los tomáramos en cuenta porque ya tenían, no, eso sí no hubo. Sí, nosotros sí recibimos una nota por parte del coordinador académico. Pero con respecto a estos módulos de ahorita, Ajá, sí, exacto. entonces, ¿por qué no hablas ¿cómo se llama? Con el coordinador para que él nos los haga saber y que nos lo envíe. Ingeniero, si quiere, le puedo mandar yo el documento donde nos autoricen el nivel necesario. Podría ser, aunque el documento, cuando nosotros, por el orden, por el carácter oficial que tiene esto, es de que recibimos la notificación directamente de la coordinación. Entonces ahí nosotros consideramos que ha pasado, ¿no? Yo de momento no sé cómo está la situación. Mándamelo, Fátima, y yo hago la consulta ya por mi lado. Ustedes hagan su consulta y persuadan de que el coordinador o nos recuerde o nos mande nuevamente el oficio. Así es más fácil para nosotros. Bien, si no hay alguna otra cosa que tratar, entonces que Dios les bendiga, muchachos, y qué bueno que estuvieron en el módulo. Espero que la temática que se manejó haya dado alguna expectativa de conocimiento para ustedes. Y que principalmente la parte que más me interesaba a mí que ustedes tuvieran es la parte social de la cual he hablado. Porque todo lo demás que hemos hablado, como les digo, pueden ser elementos de otros cursos en donde van a ampliar. Entonces tienen que recibir todavía frutales, el curso de frutales, y ahí se amplía todo esto. Lamentablemente la distancia pues, nos ha evitado esa situación y pues tenemos que aguantarla, ¿verdad? Entonces que pasen feliz tarde pues y estamos siempre a la orden. Dios les bendiga. Gracias, ingeniero, igualmente. Muchas gracias, ingeniero, igualmente. Feliz día, muchachos. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Igualmente.